noches, yo soy Axel Hernández Ruiz, R1 de Cirugía General del Hospital Juárez de México. El día de hoy vamos a abordar el tema de nutrición en cirugía. Bueno, vamos a empezar. Los objetivos de la clase son conocer los efectos de la nutrición en el paciente quirúrgico, conocer la importancia de la historia clínica nutricional, conocer el impacto e importancia de la desnutrición y entender la fisiopatología de la desnutrición. A modo de introducción, vamos a tener que la evaluación del estado nutricional de un individuo va a permitir conocer el grado en que la alimentación va a cubrir las necesidades del organismo. Esto va a ser fundamental para nosotros poder determinar si el paciente va a tener un pronóstico favorable posterior a un procedimiento quirúrgico, ya sea este mínimo o una cirugía mayor. La historia clínica y psicosocial ayuda a detectar posibles deficiencias y a conocer los factores que influyen en los hábitos alimentarios. También vamos a tener que la historia dietética nos va a proporcionar información sobre los hábitos alimentarios y los alimentos que se consumen. Los parámetros antropométricos permiten estimar de forma indirecta los distintos compartimentos corporales, como lo veremos en el de la presentación, y los cambios de peso corporal pueden tener un valor pronóstico positivo. Esto siempre se debe de tomar con cautela, ya que como veremos, el peso corporal puede ser un dato erróneo de un estado nutricional deficiente o óptimo. Igual en el transcurso de la presentación veremos en base a qué podemos determinar o decidir si el peso corporal es un buen parámetro para decir que el paciente tiene un adecuado estado nutricional. Muy bien, esta pregunta va encaminada a mis compañeros R1. Eh, no sé, ¿quién quiere contestar la siguiente pregunta? ¿Qué se entiende por historia clínica nutricional? Si quieres, yo te ayudo, Axel. Adelante, Valta. Bueno, la historia clínica nutricional va a abarcar los antecedentes del paciente que tienen que ver con la historia de desnutrición, de obesidad, de sobrepeso. Si los pacientes cuentan con alguna enfermedad metabólica que pueda alterar la síntesis de proteínas, de factores de la coagulación, lo cual puede repercutir en una recuperación más lenta o más complicaciones en los pacientes quirúrgicos. Muy bien. Muy bien, Balta, gracias. ¿Alguien más que quiera agregar algo más? Muy bien, supongo que no. Vamos a continuar. Como bien mencionó Balta, la valoración nutricional de los pacientes quirúrgicos va a comprender la evaluación de desnutrición preexistente, enfermedades médicas y trastornos metabólicos, síndromes de malabsorción, enfermedad odontológica, dependencia de drogas y alcoholismo, es decir, todas aquellas situaciones que pueden poner o que pueden limitar el estado clínico nutricional del paciente, ya que como veremos, pues un estado clínico, un estado de deficiencia nutricional, obviamente va a predisponer al paciente a un deterioro en su recuperación. En el Savistton se menciona el siguiente cuadro en el cual pues habla de los componentes que debe de llevar una historia clínica nutricional o la evaluación nutricional, lo cual es una anamnesis completa, la medición del peso corporal, medidas antropomórficas como es el índice de masa corporal, el peso corporal ideal, el grosor del pliegue cutáneo, la calorimetría indirecta, consumo de oxígeno, análisis de la composición corporal por el DEXA, tomografía, ultrasonido e incluso medición de lo que son positrones, medidas bioquímicas, los cuales van a ser muy importantes. Entre algunas de ellas vamos a tener la albúmina, transferrina, prealbúmina, el balance, la medida del balance de nitrógeno y la medida de la función inmunitaria. Vamos a abordar a grosso modo cada uno de estos aspectos en la presentación. En el mismo Savistton se menciona que en los pacientes quirúrgicos las heridas pueden servir de indicador único del estado nutricional funcional de un paciente. Y esto yo creo que lo vemos a diario con nuestros pacientes, ¿no? Vemos que hay pacientes que presentan una recuperación en cuanto a lo que es la cicatrización de la herida muy lenta, muy pobre, y mientras que hay quienes es una cicatrización rápida, óptima. Y esto por lo general pues va a influenciar mucho lo que es el estado clínico nutricional. Bueno, continuando, en cuanto a la anamnesis o historia clínica del paciente,
Voy a pedirle a mis compañeros que por favor me ayuden a abordar el tema de forma que, por ejemplo, en cuanto a la ficha de identificación, de aquí, ¿qué nos podría servir para orientarnos hacia algún problema nutricional? Por ejemplo, no sé, está por ahí, Vania, ¿o no? Bueno, Sí, de la ficha de identificación, Vania, ¿tú qué podrías rescatar que te puede orientar hacia una alteración en el estado nutricional? Por ejemplo, sí sabemos que la ficha de identificación lleva nombre, sexo, edad, fecha de nacimiento, ocupación, estado civil, dirección, teléfono, entre tal vez otras cosas, pero ¿qué factores de estos te pudiesen orientar hacia algún estado nutricional alterado, por así decir? mm, podríamos hablar del sexo, la ocupación, la edad ¿El también. sexo de qué forma? Sí, ¿Mande? muy bien. ¿El sexo de qué forma? Eh, ¿Con quién? pues el sexo masculino, no sé, tienen más tendencia, no sé, a tener consumo de bebidas alcohólicas y yo creo que de esa Ujú, manera. ujú. Exacto, sí, o sea, o También la también el edad, sexo ¿no? femenino. O sea, Ujú, ¿de qué forma? Ajá. pues en personas adolescentes, en más que mujeres, puedes encontrar trastornos de la alimentación, ¿no? Muy bien, sí, exacto. Por ejemplo, en cuanto al sexo, como bien mencionas, o sea, una mujer puede, bueno, es más común, digo, no es inherente a ellas, pero es más común que tenga algún trastorno, como mencionas, de la alimentación o algún trastorno dismórfico del cuerpo y por ende recurra tal vez a tendencias como la bulimia, la anorexia, ¿no? En cuanto a la edad, como tú mencionas, o sea, no es lo mismo un paciente, por ejemplo, 18 años a un paciente de 70 años. Desde ahí como que empieces a pensar quién pudiese tener mayor comorbilidades, ¿no? Muy bien, muchas gracias, Vania. Lo mismo pasa para los antecedentes heredofamiliares. Hay que indagar en ellos y pues ver qué antecedentes nos permiten tal vez orientarnos hacia algún estado nutricional alterado. Por ejemplo, una carga genética para diabetes, para hipertensión arterial, tal vez alguna dislipidemia, etcétera, ¿no? Antecedentes personales patológicos. Aquí es importante pues evaluar ahora sí que al paciente, ver si no tiene algún síndrome metabólico, llamémoslo diabetes mellitus, hipertensión arterial, hipertiroidismo, hipotiroidismo, síndrome de Cushing, no, no sé, cualquiera de ese tipo de alteraciones, incluso antecedentes quirúrgicos, por ejemplo, un estatus de ileostomía, yeyunostomía, o sea, todos estos enfermedades o antecedentes patológicos van a condicionar que pues el paciente tenga una repercusión en su estado nutricional. En cuanto a los antecedentes ginecológicos, pues vamos a ver que en las mujeres, sobre todo, cabe destacar, pues, lo que sería el estado del embarazo, ¿no? Ya que, pues, va a predisponer una mayor necesidad de requerimientos basales nutricionales. Es importante también al momento de estar haciendo la anamnesis, ya sea como médico, como nutriólogo, pues interrogar el padecimiento actual. ¿Por qué se está hospitalizando el paciente? ¿O es una cirugía electiva? Hay que ver todo eso, ya que pues también eso nos va a orientar a ver la situación clínica del paciente. Se menciona que la exploración física es muy importante, es menester poder llevarla a cabo, ya que pues hay zonas corporales con elevada capacidad de regeneración que pueden alterar, que se pueden ver alteradas y nos pueden dar datos clínicos sobre posibles deficiencias nutricionales, sobre todo, por ejemplo, en el cabello. Vamos a tener pacientes que tienen fragilidad con la alopecia, las uñas. Es muy común que pacientes con deficiencia de hierro, anemia, puedan desarrollen lo que es una colonitis, ¿no? Uñas en forma como de cuchara. También, por ejemplo, en la boca, en el cuero cabelludo, puede desarrollar lo que es muy típico de las deficiencias nutricionales por vitamina B, la glositis, una piel seca, áspera, y signos vitales. Aquí quisiera yo mencionar por ejemplo, una anécdota. O sea, hay veces me ha tocado recibir y tener pacientes que por ejemplo llegan con una frecuencia cardíaca elevada, 110, 105, pues uno dice, "Oh, pues no está
tan elevado que habla de la biometría hemática, pues ahí ya te sale una anemia, ¿no? Una hemoglobina de 8. Entonces, pues todo esto como vemos, nos sirve para poder orientarnos y ver si nuestro paciente que pensamos someter a un procedimiento quirúrgico presenta un estado óptimo de nutrición o este es deficiente, ¿no? Bueno, continuando, también la historia sociocultural es muy importante, ya que, pues, por ejemplo, vemos que los elementos socioeconómicos, eh, es importante ver si el paciente es independiente socioeconómicamente o dependiente, ya que, pues, esto nos habla de muchas cosas. Por ejemplo, un paciente dependiente sería cuestión de evaluar qué edad tiene, ¿no? 30 años si es dependiente, ¿por qué? ¿Hay alguna discapacidad física, alguna discapacidad mental, etcétera, ¿no? Aparte, pues, en teoría se sobreentiende que un paciente independiente, pues, tiene mayor acceso a lo que es mejor calidad de nutrición, ¿no? También en cuanto a la historia sociocultural, es evaluar la facilidad para obtener alimentos. ¿Vive solo el paciente? ¿Come solo? ¿Hay alguna discapacidad física? Tendemos a ver mucho que pacientes que viven, por ejemplo, pacientes geriátricos en casas hogares, casas de hospicio, pues vemos que suelen estar desnutridos ya que no se les da el cuidado adecuado, ¿no? Y muchas veces, pues estos pacientes no son dependientes, son dependientes de otras personas que pues no les brindan este cuidado y vemos cómo esta falta de cuidado condiciona a que ellos padezcan un estado nutricional deficiente. Muy bien, continuando con la historia dietética. El objetivo de esta es conocer el patrón del consumo de alimentos, identificar alteraciones en la dieta antes de que aparezcan signos clínicos por deficiencia o exceso. Y en esta vamos a evaluar comidas por día, horarios, colaciones, alergias a alimentos, preferencias y aversiones, intolerancia a los alimentos, evaluación de hambre y saciedad, antecedentes de dietas previas y resultados, como había comentado anteriormente, o sea, el que una paciente o un paciente haga dietas previas, pues nos puede orientar desde un trastorno de tal vez dismórfico del cuerpo, el trastorno de ansiedad, algo, ¿no? Medicamentos para bajar de peso. Todo esto es importante indagar para nosotros también darnos así a grosso modo una idea de cuál es la historia dietética de nuestro paciente. Muy bien. También los fármacos son muy importantes, ya que vemos que los fármacos van a tener diferentes efectos en lo que es digamos, por ejemplo, vamos a tener fármacos que van a alterar lo que es el gusto, por ejemplo, agentes químicos, las sulfonilureas, el captopril, vemos aquí un antibiótico que nosotros recetamos muy común, que nos da el sabor a metal, ¿no? El metronidazol. También, por ejemplo, vemos cambios en el apetito. ¿Qué medicamentos pueden aumentar el apetito y por ende llevar a un estado de obesidad, que también es un estado de malnutrición, ¿no? Los esteroides antihistamínicos, la misma insulina, sulfonilureas, antipsicóticos, ya sean atípicos o típicos. Ajá. Continuando, ¿qué fármacos conllevan a una disminución? Ciertos antibióticos, anticonvulsivos, fluoxetinas, anfetaminas. Desde ahí también puede uno pensar, pues si mi paciente consume anfetaminas, digo, salvo sea un niño con TDAH, pues no es normal que esté un adulto consumiendo un adolescente anfetaminas, ¿no? Entonces, tal vez ahí nos puede hablar de un paciente que tenga problemas de adicción, ajá, y supresores del apetito. Bueno, ¿qué medicamentos pueden llevar a una boca seca? Los diuréticos, radioterapia, antihistamínicos, la hiperglucemia, nuevamente esteroides, el inmunodepresores como el tacrolimus, agentes quimioterapéuticos, náuseas, los antibióticos, y nuevamente los quimioterapéuticos, anticonvulsivos, diarrea, los antibióticos, la neomicina, el sorbitol, los hipoglucemiantes orales. Vemos que muchas veces, por ejemplo, en cuanto a los hipoglucemiantes orales, la metformina, hay pacientes que pues suspenden el uso de este fármaco porque pues refieren que al consumirlo pues, les da diarrea. Obviamente a nadie le gusta estar con esta molestia, ¿no? Entonces vemos cómo pues, estas alteraciones o estos efectos adversos de los medicamentos en el estado nutricional, pues conllevan a que el paciente o descontinúe la medicación o se ve alterado el estado nutricional del paciente. En cuanto a la constipación, pues vemos barbitúricos, benzodiazepinas y opioides, modificación en la absorción de lípidos, los estrógenos, los andrógenos, la progestina y antiácidos con aluminio.
Muy bien. En el artículo que yo consulté se mencionan los siguientes 5 métodos para la evaluación del consumo de alimentos y nutrientes. Nuevamente, esto ya sea que nosotros lo hagamos o que el licenciado en nutrición clínica lo haga. El método que se menciona, por ejemplo, el registro de consumo, este consiste en anotar los alimentos y bebidas ingeridas en cada una de las comidas tomas durante un periodo de 1 a 7 días. Se mencionan aparte las ventajas y las desventajas, como una de las ventajas del registro de este método de registro de consumo es que permite conocer las preferencias, los horarios y el lugar donde se ingieren. Es útil para calcular, además de ingesta de nutrientes. Y como inconvenientes, pues tenemos que demanda la participación activa del sujeto y puede modificar sus hábitos alimentarios durante el periodo de registro. Entonces, como vemos, puede ahí haber un sesgo que nos oriente hacia un dato erróneo, ¿no? La pesada directa. Esto suena bastante convincente, ya que se pesan los alimentos que se sirven y lo que sobra al finalizar la comida. Como se menciona en ventajas, un método bastante exacto. Sin embargo, precisa de práctica para la pesada por parte del encuestado, destinar a una persona entrenada, ¿no? Y pues esto obviamente vemos que pues repercute en los costos, tanto conseguir la balanza, conseguir a alguien que esté tal vez con el paciente, aquí depende, ¿no? 24 horas en la comida, lo que sea. Recordatorio de 24 horas. Se pregunta al sujeto sobre su ingesta durante las últimas 24 horas. La ventaja es que es una aplicación sencilla, hay escasa influencia sobre los hábitos alimentarios y elevada tasa de respuesta. Como inconvenientes es posible que el consumo del día anterior no refleje el habitual. O sea, muchas veces vemos que pues lo que comimos el día de ayer pues puede haberse sido influenciado porque estábamos de guardia, porque fue un día apurado, porque muchas situaciones, ¿no? Aparte, pues muchas veces pasa que incluso tenemos algo que se llama la amnesia, ¿no? Así de, rayos, no recuerdo qué desayuné el día de ayer o desayuné. Entonces, pues también aquí puede haber ese pequeño inconveniente en cuanto al registro en esta modalidad. La frecuencia de consumo, pues esta va a medir la frecuencia de consumo de los alimentos mediante un cuestionario estructurado con diferentes grupos de alimentos. Ventajas es que ofrece los hábitos de consumo no se modifican, el costo es bajo, los inconvenientes es que la información suele ser únicamente cualitativa. Y finalmente el consumo usual. Se pregunta al sujeto sobre los alimentos que consume usualmente en cada toma. Como ventaja, nos va a permitir establecer el patrón alimentario habitual, también valorar cambios en los hábitos alimentarios y no afectar los hábitos de consumo. Sin embargo, va a requerir entrevistadores entrenados y aparte, pues la honestidad del paciente, porque pues muchas veces vemos que el paciente puede modificar su respuesta simplemente con el fin de, tal vez proveernos a nosotros de lo que queremos escuchar, ¿no? Que es un paciente que pues con un adecuado y con adecuados hábitos dietéticos. Entonces, aquí o sea, como vemos, no hay ningún método mejor que otro, todos tienen ventajas y desventajas, y es como los estudios clínicos, o sea, pasa lo mismo, simplemente hay que evaluar qué es lo que pretendemos buscar y en base a eso, pues orientamos nuestra búsqueda, ¿no? Muy bien. Continuando, vamos a hablar ahora sobre los parámetros antropométricos y la composición corporal. La antropometría va a evaluar el tamaño corporal y la proporción entre lo que es la talla y el peso. Nos va a permitir estimar de forma indirecta algunos compartimentos corporales, como son el agua, la masa magra y la masa grasa. Y los parámetros antropométricos son indicadores de variaciones en el estado nutricional. La principal causa de error a la hora de estar midiendo estos parámetros es la falta de precisión. Los valores obtenidos van a depender de quién, de cómo y de dónde se miden, e incluso del dispositivo que se utilice para medir los diferentes parámetros antropométricos. La hidratación, el tono muscular y la edad van a influir y nos pueden ofrecer eh, lo que son valores alterados en cuanto a estos parámetros, los cuales veremos ahorita a continuación. Muy bien. Uno de ellos es la talla. Esto, pues como todos lo conocemos, es simplemente la altura, ¿no? En el artículo que yo leí se mencionaba lo que pues vendría siendo la correcta medición de la talla, que es con la persona descalza, de espaldas al vástago vertical del tallímetro,
brazos relajados, cabeza en una posición de forma que el meato auditivo y el borde inferior de la órbita estén en un plano horizontal y es cuando entonces se mide. En pacientes que tienen incapacidad para la bipedestación se hablaba de la longitud de la rodilla al malleolo externo. Agregué la altura de la rodilla, una disculpa. En cuanto a la complexión individual del paciente, vamos a tener que esta se va a sacar sacando lo que es la relación entre la talla y la circunferencia de la muñeca. Entonces, vemos la tabla en la cual vemos que dependiendo si es hombre o mujer, va a variar y en base a lo que es la relación que se obtuvo, la complexión pequeña, mediana o grande, ¿no? Muy bien. Va una pregunta para mis compañeros R1. No sé quién quiere contestar la primera pregunta. Dice, ¿consideras el peso actual del paciente como un predictor del estado nutricional? Sí, no. ¿Y por qué? Eh, Alan, ¿Me escuchas, Axel? sí, te escucho bien, amigo. Bueno, el peso actual, pues yo creo que sí es un predictor importante del estado nutricional del paciente, porque pues como tal es el primer parámetro objetivo que podemos tener al estar interrogando a nuestros pacientes. O sea, normalmente, pues dentro de nuestras primeras preguntas es cuánto mide, cuánto pesa, y pues con esto podemos conocer, pues, de primera instancia o pues en un primer acercamiento, ver si su estado nutricional es adecuado o no, dependiendo pues también de su talla. Obviamente, pues este cobra mayor validez si se conoce el peso previo. Y pues muchas veces llegan pacientes que también te dicen de que no, pues he bajado tanto peso en tanto tiempo o he aumentado tanto peso en tanto tiempo y pues esto también nos puede ayudar a conocer como su estado nutricional. Yo creo que sería un buen predictor inicial. Obviamente pues hay que hacer todas las medidas antropométricas para evaluar su estado nutricional, pero pues yo creo que un primer indicador sí sería de utilidad. En tu Muy bien. segunda pregunta, Ajá. pues yo creo que sí sería también un buen factor, pues vemos hasta que hay clasificaciones para medir el grado de obesidad de un paciente, en cuanto a obesidad 1, 2, 3, de acuerdo al IMC, aunque pues esto puede variar, ¿no? También sabemos que pues, los pacientes que, por ejemplo, son fisiculturistas, que van a tener un mayor porcentaje de masa muscular, pues van a tener un IMC mayor. Entonces, no significa esto como tal que su estado nutricional esté alterado. Por ejemplo, pues yo creo que sí serviría para evaluar pues, el grado de desnutrición de un paciente, ya que pues, cuando el IMC está bajo, pues casi siempre es que el paciente pues está muy delgado, está muy, no sé, pues estado nutricional está un poco deteriorado. Podría ser mejor grado de desnutrición. Y en cuanto a tu última pregunta, ¿cuál consideras es el mejor parámetro antropométrico? No, ¿la impedanciometría entra dentro de los parámetros antropométricos o no? ¿La qué, perdón? Impedanciometría. Es que eso sería más bien como una forma de evaluar, ¿no? Pero, por ejemplo, ¿qué te evalúa la densitometría? ¿O qué te permite conocer? No, la impedanciometría. Yo creo que pues la impedanciometría te mide, pues te calcula el, pues el porcentaje de grasa, músculo y agua que tiene el paciente. Entonces, pues yo creo que sí es un buen indicador. Digo, si entra dentro de los parámetros antropométricos, pues sería un buen indicador del estado nutricional del paciente. De ahí, bien, pues he leído que el índice de cintura-cadera se asocia a riesgo cardiovascular, por ejemplo, en algunos pacientes. Claro. Y también los pliegues cutáneos, ya que pues estos miden pues como tal la grasa subcutánea que tiene el paciente y también es un predictor de la grasa visceral. Entonces, pues también, yo creo que pues todos son importantes, pero si me pones a elegir uno, pondría y después el índice de cintura-cadera. Ok, muy bien. Bueno, ahorita vamos a abordar, por así decirlo, estas preguntas en las siguientes diapositivas. Y como bien mencionas, o sea, el peso actual sí puede ser considerado en un inicio como un predictor del estado nutricional de un paciente, sin embargo hay que tomarlo con cautela, ya que como veremos, pues el peso actual está modificado por el estado hídrico del paciente. Entonces, por ejemplo, un paciente con algún trastorno, ya sea de sobrecarga hídrica, llamémoslo insuficiencia cardíaca congestiva, hepatopatía o síndrome nefrótico, pues obviamente va a tener un peso aumentado, pero no quiere decir que, eh, o sea, este peso va a estar aumentado, pero por sobrecarga hídrica, ¿no? No por grasa o por masa magra.
Entonces, pues es lo que vamos a abordar en las siguientes diapositivas, pero muy bien, Alan, te lo agradezco mucho. Muy bien. Entonces, hablando del peso, como mencioné hace rato, va a reflejar el equilibrio hídrico y el estado nutricional. Entonces, pues, nuevamente la explicación que di hace unos minutos es, hay que tomarlo esto con cautela, ya que el estado hídrico, pues, va a aumentar el peso si vemos que hay una sobrecarga hídrica. Ajá. Y como bien mencionó Alan, sí, en un principio te puede dar un buen parámetro del estado nutricional del paciente. Ajá. La forma correcta de medir el peso es con una balanza digital calibrada, el sujeto de pie, apoyado de forma equilibrada, con el mínimo de ropa posible o con bata clínica, y se menciona que después de haber evacuado lo que es la vejiga y el recto, ¿no? Esto para obtener la precisión más exacta sobre el peso actual del paciente. El concepto de un peso habitual es el que usualmente tiene el individuo. El peso actual es el que se determina al momento de estar realizando la valoración. Y el peso ideal es, pues, como lo menciona el término, o sea, el peso que el paciente debería de tener en base a lo que es su estatura. Ajá. Y para esto hay tablas estandarizadas o se puede, en el Savistton se menciona la siguiente fórmula. Voy a pedirle a mi compañero Sebas, ¿estás por ahí? Sí, amigo. A ver, calcula mi peso ideal, por favor. Yo mido 1,81. O alguien de mis compañeros también que te ayude. Ajá. A ver, Sí, entonces dice, a ver, 48 kilos para los primeros 152 centímetros y 2,7 kilos por cada 2,54 centímetros adicionales. Y yo mido 1,81. a ver, déjame hacer el cálculo. Ujú. Son 29 más. Bueno, Axel, ¿me escuchas? ¿Sí, Alan? Pues, según yo, son 78 kilogramos, ¿no? Más o menos. Ajá, A mí igual me salió... 78.8. Ajá, sí, 78,8. Muy bien. Bueno, entonces, como vemos, pues es bastante sencilla la fórmula. También hay tablas estandarizadas, ¿no? Así como en pacientes pediátricos. Pero bueno, ahí les dejo las fórmulas para su revisión posterior. Muy bien. Entonces, como mencionamos, el siguiente parámetro, ¿perdón? Alan, perdón. Sí, ¿Puedes Doc. regresar a la diapositiva anterior? Claro, Doc. Mira, nosotros cuando rotábamos en el servicio de apoyo nutricio, nos dan una, Ajá. de hecho, está en los libros, hay una fórmula para calcular el peso ideal, Ujú. que es en hombres, es talla al cuadrado en metros por 21.5, y en mujeres, talla igual al cuadrado por 23. Si Ok. el mismo ejercicio, el mismo ejemplo, a ver si sale lo mismo, porque esa la Ok, utilizamos. Doc. Ay, dijo talla al cuadrado. En hombres, ¿cómo me dijo que es la fórmula? Mira, talla al cuadrado, eso es en metros, Ujú, ujú, por 21.5. Eso es en mujeres. ujú, Y en hombres, es talla al cuadrado por 23. ujú. Por 23. Ajá. A ver. A mí me dio 75. Con el mismo ejemplo de... A mí me dio 77. Con un 81. Ajá. Igual a mí me da 75. De hecho, yo a mí me dio 75,35 y con la fórmula que yo aquí tengo en mi diapositiva me dio 75,28. Entonces, pues creo que ambas son fórmulas comparables, ¿no? Sí, claro. Entonces, tenemos otra, otra fórmula para si lo quieren utilizar. Otra que también es importante, Axel, ¿Sí, Doc?
Ajá, cuando es un paciente pues muy obeso, con índice de masa corporal mayor de 30, se utiliza, no sé si vas a hablar después de eso, Ujú. un peso ajustado para la obesidad. No sé si lo has... No, eso no lo, en las fuentes que yo consulté, no lo encontré. Ajá. Es que es importante eso porque depende de eso, de tu peso ideal o para sacar algunas otras fórmulas posteriormente al hacer unos ajustes o al calcular tu NPT o cualquier otra, otro apoyo nutricio que vayas a dar. Por ejemplo, tú estás dando el peso ideal cuando Ujú. el índice de masa corporal está entre 25 a 29.9. Se utiliza el peso ideal, pero cuando Ujú. la masa corporal es mayor de 30, se utiliza un peso ajustado. ¿Sale? Ok, muy bien. Checaré eso, Doc, y igual y si se puede en la siguiente clase lo comento. Ajá. Sí, sí, continúa. Sí, gracias, Doc. Muy bien, continuando, otro parámetro antropométrico que tenemos es el índice de masa corporal o el índice de Quetelet. Y esta relación, pues, es el peso en kilogramos entre la talla al cuadrado. Y vemos que en la tabla, dependiendo del valor que se obtenga, pues vamos a poder clasificar a nuestro paciente, ya sea en desnutrición, normopeso, sobrepeso grado 1, sobrepeso grado 2, obesidad grado 1, obesidad grado 2, mórbida o extrema, ¿no? Entonces, es importante, pues yo creo que es una tabla bastante sencilla de aprender, conocerlo para poder de forma rápida al paciente en alguna de estas categorías y así darnos una idea sobre el estado nutricional de nuestro paciente. Ujú. Muy bien. Continuando los pliegues cutáneos y los perímetros corporales, estos van a ser útiles para determinar, como mencionó Alan, la grasa subcutánea y la masa muscular. Hay varios pliegues que se pueden utilizar. El más utilizado es el pliegue tricipital. Este se va a medir o tomar con el paciente de pie o sentado, con el brazo no dominante colgando suelto. Esto se menciona porque el brazo dominante suele tener más masa muscular. Al ser el dominante, pues se utiliza más y todo eso. Entonces nos puede dar ahí un valor un poco erróneo. Después de esto, en la cara posterior del brazo se mide la distancia entre lo que es la apófisis del acromion y el olecranon y se marca el punto medio. En este punto se van a pellizcar suavemente la piel y el tejido subcutáneo y con un lipocalibre. Ajá. La circunferencia de la cintura o el perímetro abdominal. Este es muy importante ya que es útil para conocer la distribución de la grasa corporal y va a determinar el tipo de obesidad, ya sea abdominal o central. Y como también veremos, o sea, este concepto se ve en lo que es la definición del síndrome metabólico, ¿no? El perímetro abdominal en hombres y en mujeres y este se va a medir con el sujeto de pie al final de una expiración normal, en el punto medio entre lo que son las crestas ilíacas y el reborde costal. Aquí en la siguiente diapositiva se ejemplifica, tenemos al paciente, vemos el reborde costal, el borde superior de las crestas ilíacas y a una altura media es donde se va a medir, se dice que más o menos a la altura del ombligo, un poco arriba de ella, se recomienda que la cinta métrica no tenga un adecuado contacto con la piel, que no esté apretado, ya que nuevamente pues este sería un valor erróneo, ¿no? Y aquí vamos a tener en la tabla lo que es los valores para el perímetro abdominal. Vemos que un valor mayor a 102 en hombres pues ya va a ser un riesgo muy elevado para lo que es enfermedad cardiovascular. En mujeres ahí no se alcanza a ver o bueno, no sé si lo vean, es que en mi pantalla aparece ahí lo de Zoom, pero es un valor mayor a 88 centímetros. Ajá, nuevamente esto es importante tenerlo, ya que estos parámetros antropométricos pues son fáciles y sencillos de sacar en el consultorio, ¿no? Por ejemplo, en una consulta preoperatoria. Entonces hay que tenerlos estos grabados. Ujú. Muy bien. El índice cintura-cadera es el cociente entre los perímetros de la cintura y de la cadera, y este va a permitir clasificar nuevamente la obesidad en central, abdominal y periférica. Un índice mayor a 0.95 en hombres o 0.80 en mujeres son indicadores de obesidad central
o abdominal o troncal, ajá, y cuando este es menor a 0.95 en hombres o menor a 0.8 en mujeres, van a indicar una obesidad generalizada. La importancia de este índice radica en que la distribución central de la grasa es un buen factor predictivo de alteraciones metabólicas y permite detectar lo que es el riesgo cardiovascular. Nuevamente, este también va a determinar, por ejemplo, y entra dentro de la definición de lo que es el síndrome metabólico. La circunferencia o perímetro de este permite estimar las proteínas o organismos de forma indirecta, lo que es la masa muscular corporal. Ujú. Eh, Continuando, tenemos lo que es la masa corporal magra. Esta hace referencia a la masa de tejido no adiposo, excluida cualquier masa añadida por cambios agudos del contenido de agua. Yo así como a modo sencillo de ver, vendría siendo lo que es la masa muscular. Ajá. La desnutrición se puede identificar por una masa corporal magra disminuida. Cuando yo le pregunté, o en mis preguntas hice que cuál es como la medición antropométrica más como específica para determinar un grado de desnutrición, iba a eso precisamente, que es la masa corporal magra. Como vemos en el siguiente punto, la obesidad sarcopénica hace referencia a aquellos pacientes obesos que pues, en realidad están desnutridos, pese a tener abundantes reservas de grasa. Anteriormente se manejaba el concepto de que el paciente está gordito, entonces le va a ir bien en la cirugía, ¿no? Tiene abundante reserva nutricional, era lo que solíamos considerar. Sin embargo, pues en base a estudios se ha visto que esto no es cierto, ya que pues, las reservas de grasa no, al contrario, hablan de un estado de malnutrición. Tal vez no de desnutrición, pero sí de malnutrición. Ajá. Y el que sí nos va a permitir o dar un buen parámetro sobre el estado nutricional del paciente es la masa corporal magra. Nuevamente, las tasas de morbimortalidad quirúrgica se correlacionan más estrechamente con la masa corporal magra que con la masa macroscópica o con cualquier peso ideal calculado, porque como mencionamos, o sea, el peso puede variar dependiendo del estado hídrico del paciente, tengan edema, ya sea por sobrecarga de líquidos o por su patología de base, pues va a ser un parámetro erróneo al considerarlo, ¿no? Continuando, la impedancia bioeléctrica, nos va a permitir calcular lo que es el tejido magro y la masa grasa. Se basa en la distinta resistencia que el agua y los tejidos corporales van a ofrecer al paso de una corriente eléctrica. Los tejidos con contenidos elevados de agua y electrolitos, como son sangre, el músculo, actúan como conductores de lo que es la corriente eléctrica, mientras que el tejido graso sabemos que es un tejido hidrofóbico, pues va a tener menor contenido de agua y va a ofrecer resistencia al paso de la corriente. Esto se traduce a que mayor impedancia eléctrica, mayor contenido de grasa corporal. Entonces, pues esto nos va a permitir discriminar entre lo que es el tejido magro y lo que es la masa grasa. ¿Cuáles son las ventajas de este método evaluativo? Pues que no es invasivo, es de fácil aplicación y su coste es relativamente bajo. Su fiabilidad puede verse afectada por el desequilibrio hidroelectrolítico, la obesidad y lo que son situaciones de edema. Muy bien. Además, para determinar igual lo que es la masa corporal magra, la masa adiposa y el contenido mineral óseo, nos podemos apoyar en otras pruebas de imagen, como es la radioabsorciometría de doble energía, la tomografía computarizada y la ecografía junto a la cabecera del paciente. En el Savistone se menciona que prácticamente son igual de específicos para calcular los parámetros que mencioné. Sin embargo, solamente hace mención en cuanto a lo que son sus desventajas. Por ejemplo, en cuanto al DEXA, los problemas de acceso limitan su aplicación. Pues vamos a tener que, pues no todos los centros tienen o cuentan con este dispositivo, ¿no? En cuanto a la tomografía computarizada, pues tiene un mayor coste, expones al paciente a radiación y hay la necesidad de transportar al paciente. Nuevamente aquí vemos la dificultad tal vez en un paciente que está en terapia intensiva, ¿no? O un paciente que tenemos en piso intubado. Entonces vemos que pues transportarlo nomás para una tomografía, para ver pues cómo está su masa corporal magra y determinar el estado nutricio, pues como que no, tal vez no sea muy conveniente, ¿no? Sin embargo, pues mencionan que la ecografía junto a la cabecera del paciente es una buena opción para este tipo de pacientes, ya que pues se puede llevar a cabo, como lo dice ahí, al lado del paciente, ¿no? Muy bien.
Pregunta para mis compañeros nuevamente, ¿en qué parámetros bioquímicos nos podemos apoyar para determinar el estado nutricional del paciente? ¿Alguien de mis compañeros? En ¿Sí? la albúmina, Ah, en la sí. transferrina, en la prealbúmina. Ajá, muy bien. Muchas gracias, Angie. Entre otros Ajá. parámetros que podemos medir tenés el índice de creatinina con la talla. Ajá. También el balance nitrogenado, si es positivo o negativo, también nos indica si está en estado catabólico o anabólico. Y pues las proteínas viscerales, como dijo Angie, ¿no? La albúmina, la proalbúmina, la transferrina, la proteína fijadora de retinol, entre otras. Muy También bien, puede así es. identificar como Muy el bien, reporte Nico, muy bien. de linfocitos en la sangre y la proteína C reactiva. Sí, exacto. También son parámetros que nos pueden orientar. Muy bien. Muchas gracias, Angie. Muchas gracias, Nico. Muy bien. Entonces, como ya mencionaron mis compañeros, pues vamos a tener que los datos bioquímicos se pueden dividir en proteínas somáticas y proteínas viscerales. Ajá, esto pues dependiendo el origen de estas proteínas. Tenemos como uno de los datos bioquímicos el balance nitrogenado. Se menciona que este va a finalizar, o hay una finalización cuando el paciente o el sujeto deja de crecer, y en condiciones normales existe un equilibrio entre lo que es el anabolismo y el catabolismo, y el valor del balance nitrogenado debe ser cero. Un balance nitrogenado negativo va a indicar una depresión proteica, ya sea por una situación catabólica o por una ingesta inadecuada de lo que es proteínas. Ajá. Un balance nitrogenado positivo va a indicar lo que es una represión, que el nitrógeno se va a eliminar por la orina mayoritariamente como urea y una pequeña parte en otras formas como son la creatinina, el amonio, aminoácidos. Entonces, esto es a lo que hace referencia lo que es el balance nitrogenado. En cuanto al índice creatinina altura, también para esto ya hay tablas de referencia y esta va a relacionar lo que es la cantidad de creatinina excretada en la orina en 24 horas. Recordemos que la creatinina pues es el principal metabolito de la degradación de creatina, ¿ah? La cual se encuentra en el tejido muscular en forma de fosfato de creatina. Entonces, si relacionamos que la masa corporal magra es como prácticamente andar midiendo lo que es la masa muscular, pues vemos que es una forma indirecta igual de medir el índice de creatinina excretada, es igual como una forma indirecta de estar midiendo esto, lo que es la masa muscular, ¿no? Se dice que se relaciona con la masa muscular total del organismo y entonces vamos a tener que este índice se va a calcular con lo que es la creatinina excretada en 24 horas con la talla del individuo. Se compara el valor obtenido con el correspondiente a un individuo de la misma talla y sexo, nuevamente en tablas de referencia, y es útil para determinar el grado de desnutrición. Las proteínas viscerales, estas son muy importantes ya que yo creo que son los parámetros que más utilizamos ahí en nuestro hospital, o al menos en toda interconsulta apoyo nutricio, es lo que nos piden, ¿no? Albúmina, transferrina, prealbúmina. Entonces, bueno, aquí están las tres principales proteínas viscerales que se utilizan para calcular el estado nutricional del paciente. Aquí vamos a ver, como se menciona en la diapositiva, estos van a verse alteradas por factores nutritivos como el aporte de nutrientes, esto de forma positiva, y no nutritivos como la masa hepática que condicionará su síntesis. ¿Esto qué quiere decir? Que cualquier hepatopatía puede alterar lo que es la síntesis de estas proteínas, el índice de utilización metabólica de las proteínas y su excreción. Es decir, a mayor demanda, pues también puede que estas estén disminuidas y por ende, pues nos fiemos de que pues hay un estado nutricional inadecuado. Y esto también es muy importante, lo que es la transferencia del espacio extravascular al intravascular y el grado de hidratación y de expansión del espacio extracelular. ¿Esto qué quiere decir? Que aquellos estados con edema o que cursen con lo que es, por ejemplo, la movilización a tercer espacio de líquidos y todo eso, pues nos van a hablar o nos van a dar valores erróneos a la hora de tomar estos parámetros nutricios. Ajá. Entonces, esto es muy importante en pacientes, por ejemplo, chocados, en pacientes que tengan edema periférico, ascitis, insuficiencia cardíaca congestiva, hay que tomarlos con cautela
estas proteínas viscerales, ya que pueden ser no indicativas del estado nutricional actual del paciente. Entonces, en cuanto a la albúmina, vemos que como una desventaja, no es útil para los cambios nutricionales agudos, ya que tiene una larga vida y hay un gran pool corporal. Se estima que es de 4 a 5 gramos por kilo, y su disminución de su valor por cambios en la volemia, como ya lo había mencionado. La hipoalbuminemia puede inducir a error en la interpretación de calcio, zinc y magnesio. Esto, pues, vemos que es importante a la hora de determinar, por ejemplo, ahí tenemos a nuestro paciente Abad, que siempre hace hipocalcemias, pues hay que estar corrigiendo el calcio, ¿no? Y para eso es importante, pues, saber el valor correcto de la albúmina. Y también puede afectar la farmacocinética de algunos fármacos. En este caso, pues, se menciona la fenitoína. La transferrina, esta, pues, es una proteína que se utiliza para el transporte del hierro y, a diferencia de la albúmina, va a reflejar los cambios agudos de las proteínas viscerales. Hay un falso incremento en el déficit de hierro, el uso de estrógenos y en el embarazo. Y hay una disminución en lo que es la hepatopatía, el síndrome nefrótico en infecciones. Nuevamente esto por secuestro a tercer espacio en cuanto al síndrome nefrótico y las infecciones, y una hepatopatía en cuanto a tanto su reducción en la síntesis como en si hay un estado ya de, por ejemplo, ascitis, todo eso, igual fuga a tercer espacio, ¿no? La prealbúmina se dice que es el mejor marcador para la valoración del estado nutricional en enfermos y en situaciones de cambios nutricionales agudos. Muy bien. Continuando, en cuanto a la albúmina, vamos a recordar que representa más del 50% de las proteínas totales del suero y es la que más contribuye a la presión oncótica. En el Savistton se menciona que las concentraciones preoperatorias de albúmina es el mejor indicador pronóstico de morbimortalidad que las mediciones antropométricas, incluso más que la masa corporal magra. Entonces, aquí en el Savistton viene la siguiente tabla en el cual se menciona el riesgo quirúrgico en función de la concentración sérica de albúmina. Vemos que en cuanto a mayor disminución de la albúmina, por ejemplo, el parámetro normal se puede considerar 3, en cuanto este desciende, aumenta la mortalidad a los 30 días. Un parámetro de 3, tenemos una mortalidad a los 30 días de un 9%. En cuanto a la movilidad, llega a ser incluso hasta el 35%. Y si descendemos a más de 2.1, vemos que la mortalidad aumenta 3 veces el valor, llegando a estar presente en el 30% de nuestros pacientes y la morbilidad hasta un 65%. Entonces, vemos que pues, el parámetro de la medición de albúmina es muy importante para determinar incluso el pronóstico de nuestro paciente. Muy bien. Aquí hay una tabla en la cual se habla sobre nuevamente estas 3 proteínas. La vida media es importante conocerlas, ya que, como mencionamos, pues hay que ver qué proteína nos puede indicar, por ejemplo, un trastorno agudo de desnutrición o un trastorno ya crónico. La concentración normal, y en esta misma se va a clasificar en base a los valores en los grados de desnutrición leve, moderada o grave. Ajá. Y como vimos, pues la albúmina es la que tal vez nos interesa más, ya que nos va a permitir poder diagnosticar un estado de morbimortalidad para nuestro paciente. Otra proteína, pero no muy utilizada, es la proteína ligada al retinol. Esta se menciona que tiene una vida muy corta, de 10 horas aproximadamente, pero es la que mejor refleja el cambio agudo en el estado nutricional. Sin embargo, es de poca utilidad, ya que pues esta se suele filtrar por lo que es el glomérulo. Entonces, sus concentraciones se van aumentadas en lo que es la enfermedad renal crónica y va a tener una alta sensibilidad a lo que es el estrés. Ajá. Muy bien. Como había mencionado esta Angie, el recuento total de leucocitos. Conforme avanza la desnutrición, suelen descender en lo que es el recuento total de leucocitos, principalmente los linfocitos CD4. Entonces vemos que esto pues también contribuye en nuestro paciente postoperado, pues a que, por ejemplo, haya un retraso en la cicatrización, una evolución desfavorable, ¿no? Mayor riesgo de infección, etcétera. Se menciona que este parámetro no es muy útil en pacientes con VIH, obviamente se entiende pues debido a que estos son las células diana del virus, ¿no? Muy bien. Una parte que que es importante conocer métodos de cribado, ya que pues no a todos los pacientes que veamos en la consulta se les van a hacer mediciones
o una historia clínica nutricional detallada. Y se mencionan los siguientes métodos de cribado para ver en qué pacientes tal vez sí estaría indicado irnos más a fondo antes de meter o someter a este paciente a un estrés quirúrgico. Una de los métodos es el MUST, el Nutrition Universal Screening Tool, el cual pues se recomienda se use en población en general. Este va a tener en cuenta la pérdida de peso en los 3 a 6 meses previos a la consulta y el efecto de enfermedad aguda sobre la ingesta de alimentos en los últimos 5 días. Va a clasificar al individuo en bajo, medio y alto riesgo de desnutrición e incluye guías de actuación para desarrollar el tratamiento nutricional. Obviamente todo esto pues hay que llevarlo a cabo junto con un licenciado en nutrición clínica. El siguiente es el Nutritional Risk Screening. Este se utiliza en pacientes hospitalizados y también toma en cuenta el índice de masa corporal, la reducción de la ingesta en la última semana, la pérdida de peso del paciente y la gravedad de la enfermedad. Todo esto, pues, para poder determinar a qué paciente, pues, hay que darle mayor aporte nutricio. Ajá. Y el Mini Nutritional Assessment en pacientes ancianos. Ajá. Aquí les traigo un ejemplo de lo que es el MUST para este método de cribado. Como vemos, se siguen los primeros 3 pasos, que es la medición de lo que es el índice de masa corporal. También si ha habido en el paso 2, si ha habido pérdida de peso, sobre todo no intencionada, que es muy importante. Y finalmente, en el paso 3, el estado agudo de la enfermedad. En base a eso, pues vamos a determinar un riesgo, dependiendo de la puntuación, si hay un riesgo bajo, un riesgo medio, un riesgo alto de desnutrición y posteriormente, dependiendo el valor que se obtenga, se pasa al paso 5 y de ahí se va a determinar hacia qué manejo o qué opciones terapéuticas le podemos ofrecer a nuestro paciente para mejorar su estado clínico nutricional. Muy bien. ¿Y cómo vamos a...? Sí. Axel, entonces, ¿Sí, ¿cómo vamos en tu paso 2? En tu paso 2, regresa a la anterior. ¿Cómo calculas tu pérdida de peso? Porcentaje de pérdida de peso. Porque ahí estás poniendo, ¿no? Una pérdida de peso. En el paso 2, bueno, es que aquí se toma de referencia el peso con el cual el paciente contaba dependiendo 3, 6 meses y el peso actual del paciente, es decir, al momento de la consulta. Un ejemplo, si el paciente refiere que hace 6 meses pesaba 100 kilos y ahora 6 meses después pesa 80 kilos, pues se deduce que perdió un 20% de peso, ¿no? Y aquí lo alarmante, pues siempre es cuando es una pérdida no intencionada, ¿no? Entonces se le daría en este caso, por ejemplo, digo, en este caso hipotético, una puntuación de 2. Sí, hay una fórmula para sacar el porcentaje de peso, de pérdida de peso. ¿Vale? Es peso habitual, peso actual. Entre igual por 100. Entonces ahí te da tu porcentaje de peso, de pérdida de peso, para que lo tengan en cuenta. Muy bien, ¿no? Sí, eso no, bueno, no lo había leído así. Pero sí, gracias, Doc. ¿Continúo? Sí, continúo. Sí. Muy bien. Bueno, tal vez esta ecuación es la más conocida para poder calcular lo que van a ser los requerimientos calóricos de los pacientes. Y vamos a tener que va a variar dependiendo pues el sexo, si es hombre, si es mujer. Y ahí viene ejemplificado. Vamos a tener que los pacientes quirúrgicos al enfrentar un estrés fisiológico, pues se necesita la multiplicación por un factor de estrés, dependiendo obviamente el procedimiento quirúrgico al cual se ha sometido el paciente. Entonces, en base, por ejemplo, si calculamos en el hombre, usamos la ecuación de Harris-Benedict para calcular el requerimiento, el basal del paciente y tenemos una cirugía programada menor, vamos a multiplicar el valor por ya sea 1.1 o 1.2 y esos van a ser las calorías mínimas para el paciente. Nuevamente un traumatismo esquelético, una lesión craneoencefálica, sobre todo cuando esta es moderada severa, ya que va a limitar pues lo que es la ingesta de alimentos por parte del paciente. Se va a multiplicar por un factor de estrés de 1.35, 1.6. Cuando hay infección leve, moderada o grave,
aumenta el factor de estrés a lo que es 1.5, 1.8. Entonces, esto es importante considerarlo. Ajá. En el Savistton se mencionaba que así como a grosso modo, si uno no quiere usar esta ecuación, se puede tomar, si es en un estado basal, 25 a 30 calorías por kilo por día, y lo que salga, ¿no? Por ejemplo, un paciente que pesa 70 kilos, si multiplicamos 30 calorías por kilo, serían 30 por 70, igual a 2100 kilocalorías por día, aprox. Pero si hay un estado hipercatabólico, esto va a aumentar hasta 40 calorías por kilo por día, ¿vale? No sé si aquí hay alguna duda, alguna pregunta, comentario. Sí, amigo, ¿puedo agregar algo? ¿Sí me escuchas? Sí, adelante, Sebas. Adelante. Eh, Bueno, yo sabía que también, por ejemplo, hay otra fórmula o otras fórmulas como una que se llama Mifflin, que se pueden utilizar cuando el paciente tiene, como dice el doctor, hay que ajustar cuando son obesos. En ese caso, dice Harris Benedict, no es tan sensible, entonces podemos utilizar esa otra. Y bueno, también había que puedes agregar, como dices, a este gasto energético basal, hay que agregarle el gasto que se hace como dicen, la termogénica, el gasto que haces para la termogénesis de los alimentos. Entonces hay que multiplicar por otro cociente y también puedes agregar otro para la actividad física, si es que tuviera el paciente. Muy Nada bien. más. ¿Cómo dices que se llama la fórmula, amigo? Lo que conozco es Mifflin. Mifflin. Muy bien. Perfecto. Muchas gracias, Sebas, por el comentario. Bueno, una pregunta para mis R+. ¿Consideran que la evaluación nutricional en un paciente que será consideran si la pregunta dice, ¿consideran la evaluación nutricional en un paciente que será sometido a cirugía electiva? Y si sí lo hacen o no lo hacen, bueno, si sí lo hacen, ¿en qué tipo de pacientes? Y si no, ¿por qué? No sé si alguien me pudiese ayudar a contestar esta. Pregunto de mis R+, ya que pues ellos tienen mayor experiencia, experiencia, han estado en el hospital. Idealmente todo paciente que nosotros vamos a someter a cirugía, pues debería tener al menos, como habías mencionado hace ratito, pues un screening, ¿no? Para ver que esté bien nutrido. Digo, a veces o muchas veces pues no lo hacemos con tanta frecuencia, pero lo ideal es que todos tengan. ¿En cuáles habría que poner mucha atención? En especial en pacientitos en los que nosotros vamos a considerar, por ejemplo, una anastomosis. A lo mejor vamos a programar una restitución de tránsito intestinal y pues tienes que hacer una anastomosis, entonces pues tienes que ver que tu paciente esté bien nutrido y si no, pues previo a la cirugía, pues darle nutrición. Otro ejemplo, por ejemplo, sería una derivación biliodigestiva. Esos pacientes igual tienen que estar bien nutridos, pues obviamente la cirugía es grande y aparte pues el riesgo que se va a involucrar en las anastomosis que vas a hacer, más que probablemente el paciente pues pase algún tiempo en ayuno de inicio. Igual, por ejemplo, bypass gástrico, ¿sale? Hay que checar bypass, cirugía bariátrica en general, bypass, manga, hay que ver que estén bien nutridos. Pues esto pues, en general va orientado pues, a disminuir el riesgo de fugas de nuestra anastomosis. Nadie dice en los principios que nuestro paciente tiene que estar bien nutrido para una buena anastomosis. Yo creo que serían como los ejemplos principales. Ok, muy bien. Sí, muchas gracias, Doc. Hacía esta pregunta porque por lo general sabemos que los pacientes como pruebas preoperatorias, pues la VH, la química sanguínea, ¿no? Y tiempos de coagulación. Pero sí, tal vez por eso mencionaba que, o sea, debido a esta contingencia, pues no hemos tenido mucho contacto con pacientes, ¿no? Y es por eso que preguntaba si en pacientes, como bien menciona, así de cirugías grandes, bypass, todo eso, si se les hacen estas pruebas nutricionales previos al procedimiento quirúrgico. Gracias, Doc. Muy bien. En el Savistton se menciona, ¿perdón? Bueno. En el Savistton se menciona los siguientes criterios para iniciar el apoyo nutricional perioperatorio y una historia clínica nutricional, o sea, indagar.
Ajá, y se mencionan los siguientes antecedentes médicos, como son malnutrición grave, enfermedad eh, crónica, la pérdida involuntaria de peso, del 10 al 15% del peso corporal habitual en 6 meses o más del 5% en un mes, la pérdida prevista de sangre mayor a 500 mililitros durante la intervención quirúrgica, un peso del 20% inferior al peso corporal ideal o el índice de masa corporal menor a 18.5, es decir, un estado de desnutrición, el retraso del crecimiento pediátrico y de curvas de crecimiento, la albúmina sérica, como vimos, pues es un importante predictor de mortalidad en el paciente quirúrgico, sobre todo cuando el valor es menor a 3 gramos sobre decilitro o transferrina menor a 200 miligramos por decilitro, sin un estado inflamatorio, disfunción hepática o disfunción renal, previsión de que el paciente será incapaz de cubrir las necesidades calóricas en los 7 a 10 días siguientes a la operación, sobre todo cuando son cirugías grandes, o por ejemplo una restitución, como mencionaba el doctor Raúl, que va a demandar que el paciente esté hasta 5 días en ayuno, ¿no? Y enfermedad catabólica, quemaduras o traumatismos significativos, septicemia y pancreatitis. Creo que esta tabla es muy importante ya que pues prácticamente nos dice en qué pacientes hay que ponerles ojo y valorar de forma exhaustiva lo que es el estado nutricional, ¿no? Muy bien. Continuando, vamos a hablar sobre la desnutrición. Se menciona que es una disfunción fisiopatológica secundaria a la falta de consumo de metabolismo de nutrientes suficientes para mantener lo que es la integridad estructural y funcional del organismo. Se dice en el se ha visto que de los pacientes hospitalizados hasta el 50% pueden estar desnutridos y un 25-30% adicional se desnutren durante su hospitalización, entre ellas las deficiencias de proteínas, deficiencias de calorías o el consumo excesivo de calorías. Esto viéndolo del otro extremo, ¿no? En cuanto a la fisiopatología, habla de dos situaciones, la inanición y la disfunción metabólica. La inanición se va a definir como la ingesta de nutrientes que no satisface las demandas metabólicas del organismo. Es decir, a pesar de que están ahí los nutrientes, las demandas metabólicas no se van a ver eh, alcanzadas. ¿Ah? Y la disfunción metabólica, en la cual el organismo no metaboliza de manera eficaz los nutrientes para que satisfagan efectivamente sus necesidades inmediatas. ¿Cuál es la importancia de la desnutrición? Pues como ya lo hemos abordado a lo largo de la clase, pues es un factor negativo independiente asociado a complicaciones posquirúrgicas, mayor mortalidad, prolongación de la estancia hospitalaria y pues esto va a repercutir también en mayores costes sanitarios. La desnutrición a menudo se va a asociar a situaciones patológicas como cáncer, inflamación crónica o disfunción orgánica, que además van a incrementar el riesgo del acto quirúrgico. Como mencionaba en la diapositiva anterior, no sé si a alguien le llamó la atención el hecho de que el consumo excesivo de calorías también se ha considerado como desnutrición, ya que pues la hiperalimentación también no es buena, es deleteria e induce a lo que es hipercapnia, acidosis metabólica, hiperglucemia, hipertrigliceridemia, disfunción hepática y azoemia. Es por eso que es importante, pues, eh, también es como los líquidos, no se puede uno exceder y cargar al paciente de líquido. Lo mismo pasa con la nutrición, ¿no? Muy bien. ¿Cuáles son las consecuencias clínicas de la desnutrición? Pues vemos que hay una menor función de la barrera del tubo digestivo, sobre todo la función inmunoprotectora que tiene el tubo digestivo. Ahí puede propiciar una insuficiencia respiratoria o una consunción del músculo esquelético y por ende una disminución de la masa corporal magra, disminución de la masa miocárdica, una atrofia renal, disfunción cardíaca diastólica, disminución en la sensibilidad a los cardiotónicos y una inmunodepresión. Y esto pues se va a traducir en una infección concurrente o retraso en la cicatrización de las heridas. Muy bien, en el Saviston se mencionan las siguientes entidades, el Kwashiorkor marasmo, creo que ya las conocemos bastante bien, son enfermedades crónicas, en el caso del Kwashiorkor, que aparece tras la desnutrición calórico-proteica crónica, mientras que el marasmo va más hacia lo que es una deficiencia sostenida de calorías en la dieta. En cuanto al Kwashiorkor, ¿cuáles son las causas? En países en desarrollo se habla sobre la hambruna o aportes insuficientes de alimentos. En países desarrollados, el descuido, abuso grave. Por ejemplo, vemos esto, como había mencionado anteriormente, en pacientes geriátricos, niños,
Ajá. Y otras causas pueden ser la cirugía gástrica, la anorexia nerviosa, insuficiencia pancreática, enfermedad celíaca, la fibrosis quística, tumores malignos. Vemos que todos estos van a alterar lo que es la nutrición. Ujú. En marasmo va a afectar particularmente a los niños de países en desarrollo. En los pacientes quirúrgicos se suele asociar con infecciones y trastornos digestivos. Las causas del marasmo suelen ser una menor ingesta calórica, mayor pérdida de las calorías ingeridas y un mayor gasto energético. Eh, las manifestaciones clínicas en cuanto al kwashiorkor, al ser una desnutrición calórico-proteica, vamos a tener edema malleolar, apatía, hepatomegalia, atrofia y despigmentación cutánea y una disminución de la masa muscular. Ajá. La OMS propone 3 fases para lo que es su tratamiento. En la fase 1 es reanimar al paciente y estabilizarlo. Esto es en agudo, ¿no? Ya la fase 2 es una rehabilitación nutricional y la fase 3 es seguimiento y prevención de las recidivas. Mientras que el marasmo se va a manifestar clínicamente como una disminución del metabolismo basal, enlentecimiento del crecimiento, pérdida de masa muscular y depósito de grasa subcutánea. El tratamiento pues consiste casi lo mismo que el kwashiorkor, que es una rehabilitación nutricional, corrección del desequilibrio electrolítico y de las complicaciones, como son las infecciones, deshidratación, anemia, insuficiencia cardíaca. Se menciona, en el Savistton se menciona que pacientes con marasmos pueden hacer un síndrome de hiperalimentación, lo cual puede llegar a ser fatal, ¿no? Entonces, para tener cuidado con ello. Y pues aquí unas imágenes ilustrativas de lo que es el kwashiorkor y el marasmo. Vemos que en kwashiorkor pues es notorio lo que es la ascitis, ¿no? Y esto por la fuga de proteína. La fisiopatología de la desnutrición. Vemos que la respuesta normal al estrés es modular el perfil metabólico del organismo para facilitar la respuesta inmediata a la lesión o amenaza aguda. Y esto se va a manifestar con un aumento de catecolaminas, cortisol y glucagón, una liberación de las reservas de glucosa al torrente sanguíneo, y esto se va a traducir ya cuando se vuelve crónico, en resistencia a la insulina, intolerancia periférica a la glucosa y una gluconeogénesis hepática. Entonces esto se va a traducir en una hiperglicemia. Ajá. Vamos a tener la movilización de ácidos grasos por la lipólisis, se activa a través de las catecolaminas, la triglicéridolipasa, supresión de procesos de mantenimiento intensivos de recursos, como es la digestión y la síntesis de proteínas, o esta se puede ver, en vez de estar favoreciendo síntesis de proteínas, por ejemplo, como la albúmina, etcétera, hacia proteínas de tal vez de fase aguda, como es la proteína C reactiva, etcétera, ¿no? Y vamos a tener un catabolismo proteico, disminución en la masa corporal magra. Entonces, como se menciona en el punto, una respuesta normal al estrés es esto, o sea, que se module todo el perfil metabólico del organismo hacia todos estos cambios. Sin embargo, el daño viene cuando es una respuesta sostenida durante días y es cuando se convierte en lo que es un proceso patológico, porque vamos a ver que pues va a seguir lo que es, por ejemplo, el catabolismo proteico, va a continuar por los días que el paciente esté hospitalizado, va a continuar la lipólisis, va a continuar la supresión de los procesos de mantenimiento, y síntesis proteica, va a continuar lo que son la liberación de las reservas de glucosa al torrente sanguíneo. Entonces vemos que ya cuando esto se vuelve crónico, es, por así decirlo, una mala respuesta adaptativa inicial al estrés agudo, ¿vale? Aquí hay un esquema en el cual pues se ejemplifica. Vemos que cuando hay una lesión, llamémoslo lesión, traumatismo, fractura, hay una secreción, una respuesta neuroendocrina, la cual se liberan catecolaminas, cortisol, glucagón, y también una respuesta inflamatoria, aumento de citocinas, metabolitos del ácido araquidónico, proteínas de fase aguda hepáticas y agentes oxidantes. Y vemos que todo esto van a influir en aquellos tejidos, como son el adiposo, aumentando lo que es la lipólisis, el hígado, la glucólisis, glucogenólisis, gluconeogenia, es decir, buscan la forma de darle al cuerpo los sustratos que requiere para hacer frente a este estrés. Y como se mencionó en la diapositiva anterior, o sea, el daño viene cuando es una respuesta sostenida, ya que pues se sigue consumando todo esto, el tejido adiposo, el hígado y el músculo, haciendo alusión a la proteólisis, ¿vale? Muy bien. Y
La privación calórica va a exacerbar lo que es el catabolismo. Hay estudios de pacientes gravemente enfermos tratados con terapia nutricional intensiva, en la cual se evidenció que hay un aumento en la adipogenia y no una reversión en la consunción de masa corporal magra. Ajá. ¿Cuál es la diferencia de la desnutrición asociada a la respuesta metabólica al trauma o infección contra una que es eh, contra la desnutrición, hablando específicamente sobre la inanición? Pues prácticamente en que la inanición se puede corregir dando el aporte correcto de nutrientes, mientras que en pacientes con trauma o infección, el estado catabólico no va a ceder dando el aporte correcto de nutrientes. Ajá, en este caso se tiene que tratar el estado catabólico, llamémoslo trauma o infección, ¿vale? Y bueno, en cuanto a la sepsis, pues aquí es importante mencionarlo, ya que la sepsis se asocia con un aumento del 50% por encima del gasto energético basal. Hay un aumento en la síntesis de proteínas de fase aguda. La proteína se reactiva, por ejemplo, mientras que van a disminuir la síntesis de otras proteínas, como la albúmina, la prealbúmina. Hay una mayor de glutamina, ya que este va a actuar como un regulador primario del sistema inmunitario y el epitelio intestinal. Ajá, sobre todo manteniendo la función de barrera protectora y aumentando el flujo sanguíneo al epitelio intestinal. Se estima que hay una pérdida neta de proteínas, la cual puede llegar a ser superior a 2 gramos por kilo por día. Entonces, como vemos, pues esto es bastante elevado y aparte, pues conlleva lo que es la hipertrigliceridemia, la hiperglicemia e hiperlactatemia. Ujú. Eh, Muy bien. Bueno, esto sería todo en cuanto a mi clase. No sé si hay alguna duda o pregunta. Paso a las conclusiones. Una parte de apoyo nutricio. Sí. Bueno, bueno, Axel, digo, sí, doctor. si hay una segunda parte de Ah, apoyo. sí, sí, de hecho, continúa mi compañera Angie. Ajá. Axel, hay una pregunta de doctor Pinto en el chat que dice Ah, sí. si nos puedes mencionar la valoración global subjetiva y la escala de riesgo nutricio, que son las que usamos en el hospital. ¿Me la podrías repetir, Nico? Perdón. Dice el doctor Pinto, hace una pregunta, dice si nos podés mencionar la valoración global subjetiva y la escala de riesgo nutricio, que son las dos que usamos en el hospital. Las medimos tanto nosotros cuando rotamos en nutrición como en el servicio de nutrición. No tengo la respuesta a esa pregunta. La verdad no lo leí en las fuentes que yo consulté. Ajá, no sé si Yo te alguien sepa. ayudo, Axel. Según lo Ujú, que sí, estaba leyendo, la valoración global subjetiva es una escala, una herramienta rápida, sencilla, ya que son solamente anamnesis, como es subjetivo, en el cual se va a tomar en cuenta el peso corporal, se ha perdido peso en los últimos 6 meses, si ha habido cambio en su aporte energético, digamos, si se alteró su dieta a sólida, líquida, hipocalórica, insuficiente, o si estaba en ayuno el paciente. También toma en cuenta los síntomas gastrointestinales, si ha tenido previamente náusea, vómito, entre otros. También evalúa la capacidad funcional, si es completa o tiene una disfunción, y alguna enfermedad con alteración en el requerimiento nutricio. Y en el examen físico, pues también toma en cuenta el examen físico para ver si ha perdido grasa subcutánea, ahí si tiene edemas el paciente, si tiene ascitis, si hay edemas sacros o si hay pérdida de la masa corporal. Y se hace una estimación de la valoración subjetiva global, en el cual puede ser que esté bien nutrido el paciente, que tenga riesgo o sospecha de desnutrición o una desnutrición severa. Mm,
Muy bien. Gracias, Nico. Sí, pero no, yo no había escuchado, bueno, no había prestado atención a esto. Digo, tal vez porque pues no hemos rotado por el servicio de nutrición en el hospital, pero sí, lo voy a revisar, doctor Pinto. Muchas gracias por su aportación. ¿Y el índice de riesgo nutricional? ¿Comentaba el doctor? No, doc, tampoco. No, no lo leí. Pero también lo voy a revisar, doc, y si me dan un espacio para la siguiente clase, lo puedo mencionar. Nada más, como adelanto, entonces, el índice de riesgo nutricional, pues es una fórmula, bueno, lo podemos sacar de una fórmula. Es 1.51 por albúmina. Esa albúmina debe ser en litros, ¿vale? Más Muy bien. 47 por el peso actual entre el peso habitual. Sin riesgo, pues que te salga, ¿no? Más de 100. Una desnutrición leve de 97.5 al 99%. Moderada, 83 a 97 y severa de menos de 83. Se va a clasificar A, B y C. ¿Sale? Ya, entonces tenemos el índice de riesgo nutricional. Pero sí, necesitaríamos que lo complementes, Axel. Pues sí te Sí, faltó. doc. Sí, doc. Lo complemento con lo que están mencionando. Ujú. Ya no hay más comentarios, preguntas, dudas, perdón. Bueno, entonces como conclusiones tenemos que el estado nutricional basal del paciente preoperatorio es fundamental para predecir un pronóstico favorable o desfavorable. La historia clínica nutricional nos va a permitir reconocer problemas nutricionales existentes, ya sean estos evidentes o no evidentes. Se conoció el impacto e importancia de la desnutrición en el paciente quirúrgico y se conoció la fisiopatología de la desnutrición. Y pues eso sería. Buenas noches, soy Axel Hernández. Vamos a continuar con la clase de la semana pasada, continuando con nutrición en cirugía. Muy bien, un punto que quedó pendiente de abordar fue el balance nitrogenado. Este va a ser un concepto que es utilizado para calcular lo que son las necesidades nitrogenadas del cuerpo. Se utiliza sobre todo en aquellos pacientes que van a iniciar un soporte nutricional, ya que mide lo que es el equilibrio entre la degradación proteica y la reposición exógena. Se dice que finalizando el crecimiento, en condiciones normales, va a existir un equilibrio entre lo que es el anabolismo y el catabolismo y el valor del balance nitrogenado debe de ser igual a 0. ¿Cómo se va a calcular? Mediante la siguiente fórmula, el cual en el recuadro de la derecha viene enunciada. Na significa nitrógeno administrado en lo que es gramos, y se calcula en base a gramos de proteínas administrada entre 6.25. En base al valor que tengamos de ahí, lo vamos a sustituir en la fórmula del balance nitrogenado, que nuevamente es nitrógeno administrado menos nitrógeno ureico urinario en 24 horas. Es decir, el cálculo de lo que es la excreción, se mencionaba en el libro, de urea más 4. Este es un valor ya predeterminado y lo que mide o lo que representa son las pérdidas insensibles del nitrógeno por materia fecal, piel y sudor. Entonces, en base al valor que obtengamos, pues vamos a tener que interpretarlo. Si tenemos 0, como había dicho, hay un equilibrio. Eso quiere decir que nuestras necesidades nitrogenadas están en orden, por así decirlo. Si el valor es mayor de 0, quiere decir que el balance es positivo y hay un anabolismo, es decir, hay una represión proteica adecuada. Y si el valor es menor de 0, el balance es negativo y hay un catabolismo, lo cual indica depresión proteica por una situación, ya sea por una situación catabólica o por una ingesta proteica insuficiente. Nuevamente, como les mencioné en el punto 2,
es para, este se va a calcular en aquellos pacientes que van a iniciar soporte nutricional, ¿vale? Yo creo que tal vez en la presentación de Angie se aborde un poquito sobre esto. Muy bien. Continuando, habíamos quedado también pendientes los métodos de cribado. Como había dicho, estos se van a utilizar en aquellos pacientes en los cuales pues, sospechemos que hay algún grado de desnutrición. Ajá. El Malnutrition Universal Screening Tool, que es el primero, sobre todo se recomienda en población en general. Ahorita lo vamos a abordar. Habla sobre, tiene en cuenta lo que es la pérdida de peso en 3 a 6 meses y el efecto de la enfermedad aguda que está padeciendo el paciente sobre la ingesta de los alimentos en los últimos 5 días y lo va a clasificar al individuo en bajo, medio y alto riesgo de desnutrición y en base a este riesgo de desnutrición, su tratamiento a seguir, ¿no? Una guía nutricional. El que más se recomienda para el paciente hospitalizado es el que viene en el punto 2, el cual es el NRS 2002. Este tiene en cuenta además el índice de masa corporal, la reducción de la ingesta en la última semana, la pérdida de peso del paciente y la gravedad de la enfermedad. El tercero, que es el Mini Nutritional Assessment, este se utiliza sobre todo en pacientes ancianos y aborda otros parámetros como es la capacidad funcional del anciano y la ingesta actual de fármacos que esté consumiendo el paciente geriátrico. Ya que pues hay pacientes geriátricos que aunque no se debe, pues consumen ya sea antipsicóticos para el delirio, antidepresivos, incluso ansiolíticos, ¿no? Benzodiazepinas, pues muchos refieren que no pueden dormir por las noches, ¿no? Y finalmente lo que es la valoración global subjetiva. Muy bien, vamos a hablar brevemente sobre estos. El Malnutrition Universal Screening Tool, se va a iniciar con 3 pasos. El paso 1, vamos a iniciar midiendo lo que es el índice de masa corporal del paciente y en base al puntaje que obtengamos, le vamos a dar un valor, ya sea, por ejemplo, si el paciente tiene un índice de masa corporal de 20, pues se le da un puntaje de 1. Ajá. El valor va de 0 a 2. Se pasa al siguiente paso, el paso 2, en el cual se mide lo que es la pérdida de peso, sobre todo cuando esta pérdida de peso pues, es no planeada y ya sea en los 3 o 6 meses previos a lo que es la visita médica. Y nuevamente, en base a lo que se obtenga una pérdida menor de 5%, de 5 a 10%, mayor a 10%, se le va a asignar un puntaje de 0 a 2. Tenemos del lado izquierdo la fórmula para calcular lo que es la pérdida de peso. A ver, Nico, ¿estás por ahí? Sí, Axel. Sí, a ver, vamos a implementarla fácilmente con valores redondos. Mete en peso habitual lo que es un paciente que pesa 100 kilos. Ajá. ¿100 kilos? 100 kilos, ajá. Y su peso actual es de 90 kilos. Entonces, ¿cuál va a ser su porcentaje de pérdida de peso? En base a la fórmula. 10%. Al 10%. Es muy sencilla la fórmula de utilizar y pues ya en base a esto pues nos va a permitir calcular el porcentaje de peso perdido, ¿no? Y de ahí nos vamos a pasar a lo que es el paso 3, en el cual se va a considerar lo que es la enfermedad del paciente, ajá, y vamos a ver sobre todo si esta va a condicionar o es muy probable que condicione el que no haya una ingesta nutricional por más de 5 días. Si es así, en automático se le va a dar un puntaje de 2. Si esto no es, si la enfermedad actual no condiciona esto, pues se le da un puntaje de 0. Bueno, sumamos lo que son nuestros valores que obtuvimos en cada uno de estos pasos y nos vamos al paso 4, el cual va a evaluar el riesgo general de malnutrición. Nuevamente, si el paciente obtuvo un puntaje de 0, es un riesgo bajo. Si obtuvo un puntaje de 1, es un riesgo medio, y si obtuvo un puntaje mayor a 2 o más, perdón, es un riesgo alto, y de ahí nos pasamos al paso 5, que ya son las guías de manejo. Si el paciente tuvo un puntaje de 0, quiere decir que pues es un riesgo bajo, y aquí lo que se recomienda es repetir lo que es el cribado, dependiendo de la situación del paciente. Si está en el hospital, semanalmente. Si está en una casa de hospicio, mensualmente, y si está en la comunidad, es decir, en hogar propio, anualmente. Ajá. Si el riesgo es medio,
Hay que observar al paciente, pero también ya implementar ciertas medidas, tal vez no tan intensivas o exhaustivas, pero sí dietéticas. Y en esta vamos a documentar lo que es la ingesta dietética de los últimos 3 días, si el paciente está en el hospital o está en una casa hospicio. Ajá, si hay que ver si estas mejoran o son adecuadas, pues no hay mucho, digamos, problema o sí, cuestión clínica, pero si no hay mejoría, entonces sí hay como alarma clínica y hay que seguir medidas. Aquí se mencionan locales porque pues nuevamente si estamos en un hospital, pues se supone que el hospital debe de tener ya medidas implementadas para este paciente, igual las casas hogares, ¿no? O los hospicios. Y también se menciona lo que es la repetición del cribado. Si está en el hospital, semanalmente. Si está en un casa hospicio, al mes. Y si está en la comunidad, a los 2 o 3 meses, hay que volver a valorar al paciente. Si el paciente tiene un puntaje de 2 o más, se le clasifica como de riesgo alto y ya hay que dar un tratamiento. Aquí se menciona en el punto 1 que se tiene que referir a lo que es con un licenciado en dietética o con un equipo de soporte nutricional. Ajá. Y hay que mejorar y aumentar lo que es en general el consumo nutricional del paciente. Y nuevamente se mencionan las pautas a seguir de monitorización en el hospicio. Si está en un ambiente hospitalario, semanalmente; si está en una casa hospicio, mensualmente; y en la comunidad, igual, mensualmente, ¿no? Continuando, la siguiente es el NRS 2002, el cual, como les había dicho, se recomienda sobre todo en pacientes hospitalizados. Y en se divide en 2 tablas. La que yo ahorita les estoy mostrando es la tabla 1, que es el primer paso a seguir, en el cual se inicia con 4 preguntas. Y si en cualquiera de estas 4 preguntas, la respuesta es sí, se va a proceder a la tabla 2. Si en las 4 preguntas la respuesta es no, ahí termina lo que es el cribado y se va a volver a evaluar al paciente a la semana. Ajá. Solamente se considera iniciar un apoyo nutricional en aquellos pacientes que van a ser sometidos a lo que es una cirugía abdominal mayor. Si no, se siguen lo que son las pautas aquí que se mencionan. Entonces, nuevamente, la primera pregunta dice, ¿el índice de masa corporal es menor a 20.5? Si la respuesta es no, pues se sigue, ¿no? El paciente ha perdido peso dentro de los últimos 3 meses. El paciente ha tenido una reducción en lo que es el consumo dietético en la última semana y el paciente está severamente enfermo, ¿no? Por ejemplo, en terapia intensiva. Entonces, nuevamente, si la respuesta es sí a cualquiera de estas, se procede a la tabla 2. Si es no, a todas estas, ahí queda y se revalúa al paciente a la semana. Ajá. La tabla 2, ahí va a evaluar 2 cosas, lo que es un estado nutricional deficiente y lo que es la severidad de la enfermedad. Entonces, nuevamente les va a asignar un puntaje de 0 a 3, dependiendo por el estado nutricional y la severidad de la enfermedad. Al final se va a calcular, se suman los puntajes y se van a ajustar para edad. Si el paciente es mayor a 70 años, se suma 1, si no, ahí se queda. Ajá. No sé si quieran hacer un ejemplo para más o menos ver cómo funciona esta tabla. ¿Sí, no? Bueno, entonces aquí prácticamente lo único que se recomienda en el NRS es el puntaje mayor a 3. Si el puntaje sale mayor a 3, el paciente está en riesgo nutricional y hay que iniciar un tratamiento nutricional de inmediato. Ajá. Si el puntaje es menor a 3, entonces se puede estar evaluando el paciente semanalmente. Ajá. Salvo el paciente esté como previsto o esté programado para una cirugía mayor. En ese caso, pues se inicia un plan dietético preventivo. Ajá. Nuevamente, no sé si hay alguna duda con alguna de estas 2 escalas para retomarlo. ¿No? Bueno, continuaré. Me voy a saltar lo que es el MNA, porque ya que ese se utiliza más para pacientes geriátricos. Y voy a hablar ahora sobre la valoración global subjetiva. Este fue un método clínico diseñado por Detsky y colaboradores en 1987 en la Universidad de Toronto, con el fin de evaluar el estado nutricional en base a la historia clínica y exploración física del paciente. En un inicio fue únicamente implementado en cirugías colorectales, pero hoy en día se utiliza en situaciones clínicas variadas.
Se dice que es una prueba fácil de realizar, rápida. Aquel experto en esta prueba lo puede realizar hasta en 9 minutos, reproducible, una concordancia interobservador de hasta el 91% y va a valorar la capacidad funcional del paciente. Se dice que es un mejor indicador de complicaciones infecciosas en el postoperatorio y de desnutrición. Mejor aún que parámetros séricos como la albúmina sérica, la transferrina, medidas de antropometría, índice creatinina talla e índice pronóstico nutricional. Sin embargo, cuando esto se le combina con estos parámetros nutricionales, puede aumentar lo que es su capacidad de identificar aquellos pacientes que van a desarrollar complicaciones, hasta un 82 a 92%. De ahí la importancia de conocer esta escala. En esta diapositiva muestro lo que es la escala, la valoración, perdón. En ella se mencionan en el apartado A todos los antecedentes, en el apartado B la exploración física y finalmente en el apartado C se va a clasificar al paciente nuevamente de una forma, como lo dice el nombre, subjetiva, tratando de hacerlo lo más objetivo posible en base a los antecedentes y la exploración física que recabamos. En cuanto a la historia clínica que se va a recabar o que es importante mencionar es el cambio de peso. Nuevamente, en todas las escalas es lo que se menciona, ha perdido en general peso en los pasados 6 meses o 3 meses, y aquí se menciona, ¿no? El cambio en la ingesta dietética, los síntomas gastrointestinales que han durado mayor a 2 semanas, como pueden ser náusea, vómito, diarrea, anorexia, disfagia, pirexia, todos esos. La capacidad funcional del paciente, sin disfunción, presenta alguna discapacidad funcional, está ambulatorio, está en cama el paciente, la siguiente cuestión es la enfermedad y su relación con los requerimientos nutricionales. ¿Cuál es el diagnóstico primario del paciente? Y aquí hay que tomar en cuenta las demandas metabólicas. Nuevamente, cuando vimos la ecuación de Harris-Benedict, se mencionaron factores de estrés en base a lo que era la severidad del padecimiento, ¿no? Y se procede a lo que es la exploración física, en la cual esto se hace de todo de forma observacional, no son medidas antropométricas, ni nada de eso. Se evalúa lo que es la pérdida de grasa subcutánea en tríceps y en tórax. Atrofia muscular, cómo se ve el paciente, sobre todo cuádriceps y deltoides, edema en tobillo, edema sacro y si hay ascitis o no. Y finalmente nosotros le vamos a dar una puntuación al paciente, bien nutrido, moderado o gravemente desnutrido. El paciente al cual le damos A, pues es un paciente el cual se encuentra en normonutrición. Aquel paciente que le damos una puntuación de B, es aquel paciente que presenta una pérdida de peso del 5 al 10% en 6 meses, una reducción de ingesta en 2 semanas y una pérdida de lo que es el tejido subcutáneo. Un paciente con una puntuación de C es aquel paciente con una pérdida de peso mayor del 10% en 6 meses, con edema y pérdida severa de lo que es el tejido subcutáneo y muscular. Entonces, nuevamente, esta escala es muy útil, como se menciona, para lo que es valorar las complicaciones infecciosas en el postoperatorio y la desnutrición en el paciente. Y tenemos a continuación los indicadores pronósticos nutricionales. Tenemos el índice nutricional pronóstico, el cual estima el porcentaje de riesgo de complicaciones postoperatorias que puede presentar un paciente a consecuencia de una situación de desnutrición. Aquí viene la fórmula, en la cual pues vamos a tener que considerar la albúmina, pliegue cutáneo tricipital y la transferrina y un test de hipersensibilidad cutánea. En ella, dependiendo del porcentaje que obtengamos, se le va a dar un riesgo al paciente, menor a 40, bajo riesgo, de 40 a 49% un riesgo intermedio y mayor a 50% un riesgo elevado. Entonces, pues es muy útil para evaluar nuevamente el riesgo de desnutrición que puede sufrir nuestro paciente. Otro de los índices, de los indicadores pronósticos nutricionales es el índice de riesgo nutricional, el cual la fórmula es 1.59 por lo que es la concentración sérica de albúmina. Aquí hay que tener cuidado porque la toma en gramos por litro, cuando por lo general el laboratorio nos la reporta en gramos por decilitro. Entonces aquí vamos a tener que multiplicar nuevamente por 10 este valor para hacer la conversión a gramos por litro, más 41% por lo que es la relación entre el peso actual y el peso ordinario. Y en base al resultado que obtengamos, le vamos a dar un índice a nuestro paciente. Mayor a 100 quiere decir que tiene un adecuado estado de nutrición.
Entre 97.5 y 100, desnutrición leve, de 83.5 a 97.4, una desnutrición moderada, y menor a 83.5, desnutrición severa. Nuevamente, pues en base a esto, como vimos con las otras escalas de cribado, si el paciente presenta riesgo de desnutrición, pues hay que implementar medidas, ¿no? Y en el hospital, pues yo creo que es la interconsulta apoyo nutricio. Eso sería todo de mi parte. No sé si hay alguna duda o pregunta, sino para que continuemos con mi compañera Angie. ¿No? Bueno, sería todo de mi parte. Muchas gracias.